Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joyce Ivonne Belón Trujillo. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales. Estamos en la carrera de Derecho en línea y vamos a hacer un pequeño análisis sobre la relación del derecho a lo que corresponde el comercio exterior y los principios UNIDROIT. Tenemos que los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales y su convivencia en las relaciones internacionales tuvieron su formulación por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado en el año de 1994. Existen procesos de innovación en la cual manifiestan comportamientos traducidos en acciones que tienden a ser promitentes en los negocios y en el comercio, e incluyen expresiones tanto culturales como musicales y educativas, preferencias homólogas de comida y de vestimenta, y el conocimiento universal que comparte nuestra misma dirección en ambos. Una variedad de conocimientos científicos y cognitivos, obviamente. Además de esto, tenemos que en el campo jurídico la globalización se promueve a través de la elaboración de normas y reglamentos jurídicos, que tienden a internacionalizarse a través de procesos de unificación jurídica. Los principios UNIDROIT fueron elaborados en el año de 1994 por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, organización intergubernamental independiente, el cual tenía el objetivo que era estudiar los métodos para unificar, organizar y coordinar el derecho privado de diferentes países, y de esta manera que pueda preparar gradualmente la adopción de una legislación de derecho privado internacional unificada en diferentes países. Este objetivo está definido por su estatuto orgánico y busca la unificación del derecho privado recurriendo a las normas de conflicto de leyes, cuando éstas sean necesarias. Los principios proveen soluciones prácticas concretas que pueden llegar a dirimir problemas reales, desde disputas locales en transacciones mercantiles sencillas hasta litigios entre corporaciones de una gran magnitud. Por lo tanto, los principios UNIDROIT en lo que suele definir el derecho internacional como soft law, es decir, instrumentos cuasi legales, que por sí mismos no tienen a tener algún carácter vinculante a nivel jurídico, por carecer de rango normativo, ya que las instituciones que los crean no tienen el poder legislativo. Son recomendaciones, declaraciones, principios, códigos de conducta, que se emiten por algunos organismos e instituciones internacionales, y que cada vez adquieren más relevancia en la práctica legal internacional por su creciente utilización. Un autor, Perillo, en opinión de Michael Bonner, ha considerado los principios UNIDROIT como el significativo paso hacia adelante para la globalización del pensamiento legal. Otro autor, Perales Vizcasillas, indica que los mismos constituyen el último de los esfuerzos por uniformar el derecho sustantivo aplicable en los contratos comerciales internacionales, y los enmarca junto con otros textos de carácter internacional en el llamado Derecho Uniforme del Comercio Internacional. Los principios UNIDROIT han sido considerados una recopilación de soluciones a casos que frecuentemente ocurren en el campo de relaciones internacionales de índole comercial. Es por ello que estos han sido considerados una recopilación de soluciones para frecuentemente campos de relaciones internacionales de índole comercial. Además de esto, la formulación de normas internacionales usualmente se realiza mediante procedimientos seguidos ante organizaciones internacionales. Y en el ámbito del continente americano, esta labor de la legislación ha sido efectuada por la Organización de los Estados Americanos. Entonces aquí tenemos, ¿cuál es la contribución de los principios UNIDROIT a la contratación mercantil internacional? Las autoras consideran que una de las principales finalidades de los principios UNIDROIT ha sido establecer un puente de humanización entre los ordenamientos jurídicos de los países latinos, estos de los cuales siguen la tendencia romanista de un derecho genérico y expreso.
y el de los países que elaboran su propio ordenamiento jurídico con fundamento en el Common Law. Para el proceso de elaboración de estos principios, se tomó en cuenta la representación de los diferentes sistemas de derecho. Por ello, los principios unidos sobre los contratos comerciales internacionales funcionan bajo la figura de una reformulación internacional que se encuentra en estos regímenes. Por lo cual, estos de aquí forman un conjunto de reglas concebidas en la función de las exigencias de los contratos comerciales internacionales. También, aparte de esto, los principios unidos constituyen instrumentos jurídicos no vinculantes. Estos de aquí son utilizados en las relaciones mercantiles internacionales, en las cuales prevalece la aplicación de los usos y costumbres del comercio internacional. En ello ha contribuido la actual tendencia de la globalización que apunta hacia un derecho común. Es por ello que los principios UNIDROIT constituyen un instrumento funcional dentro de la cual la fase de la globalización del intercambio comercial internacional. De igual forma, ante una solución legal, los árbitros y las cortes internacionales tienen la posibilidad de aplicarlos como preceptos generales, con lo cual evitan las particularidades de las normas del derecho interno. Asimismo, la aplicación de los mismos se hace extensa como una guía para la redacción de los contratos comerciales internacionales, ya que proveen de información de las distintas vicisitudes que acontecen en el mundo de los negocios. El hecho de que los principios UNIDROIT tengan una naturaleza no vinculante se representa como su gran desventaja. Sin embargo, este hecho a su vez desarrolla una serie de beneficios. Por ejemplo, que posee una gran flexibilidad y tienen la capacidad de poder adaptarse rápidamente a las condiciones que el mercado internacional imponga. Además de esto, en el preámbulo de los principios UNIDROIT se establece la posibilidad de utilizar estos principios en el sentido expuesto en esta sección. Estos principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme y además del derecho nacional. La materia comercial es de las ramas más dinámicas del derecho en general. En consecuencia, esto quiere decir que muchas veces se requiere complementar con instrumentos nacionales que sean más recientes, o bien que se adecúen a las necesidades que va sufriendo el mundo mercantil y las contrataciones de esta índole. Hay que tener en cuenta y presente que los tribunales ordinarios también tienen la limitación de utilizar instrumentos internacionales, ya que se debe hacer primero un estudio para poder garantizar que las reglas de ley que se pretendan usar en estos casos no contravengan el ordenamiento jurídico ni el orden público del país. Es por esto que se dice que para que los principios UNIDROIT sí puedan resultar de mayor aplicabilidad en la sede judicial, el país deberá aprobar el estatus del UNIDROIT por vía legislativa. Esto convirtiendo dichos textos en parte del ordenamiento jurídico vinculante. Además de esto de aquí, también se sostiene que los principios UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales formen parte de un cuerpo jurídico producto de experiencia, de trabajo y de estudio. Además que su contenido ha tomado en consideración las buenas prácticas de los comerciantes a nivel mundial, además de las decisiones judiciales y arbitrales de las autoridades de diferentes regiones del mundo. Son además normas sustantivas que proveen soluciones prácticas frente a problemas concretos, sometidas a constantes procesos de revisión y perfeccionamiento. Hay que tener en cuenta que los principios han surgido fundamentalmente por las carencias del derecho nacional
y del derecho internacional privado por regular las relaciones mercantiles internacionales. Además de esto, por los inconvenientes de los instrumentos internacionales clásicos, como los convenios o leyes modelo, a la hora de regular dicho comercio. Estos de aquí pueden utilizarse esencialmente de tres formas distintas, como por ejemplo el derecho aplicable al contrato es una de las formas, como medio de interpretación o como modelo de referencia. Explicaremos un poco estos pasos. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos que puede emplearse como derecho aplicable al contrato. Esto se da cuando las partes han acordado someter el contrato a sus disposiciones o cuando han decidido que el contrato se regirá por los principios generales del derecho, como la mercatoría o expresiones similares. En segundo lugar, como medio para interpretar e integrar el derecho uniforme internacional, así como el derecho nacional aplicable al contrato, perdón. Y como tercer y último lugar, el legislador nacional e internacional puede utilizarlos como modelo para poder elaborar leyes en materia de contrato, así como las partes a la hora de elaborar cláusulas contractuales. Muchísimas gracias. Este fue un pequeño análisis sobre la relación del derecho respecto a lo que corresponde al comercio exterior y los principios de UNIDROIT. Muy buenas tardes.